En este video vamos a ver operaciones con funciones. Si ya tengo una función definida como f de x igual a x cuadrada menos 5x más 1 y g de x igual a 4x menos 3, puedo hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, una suma. Si sumamos f más g, nos queda f x cuadrada menos 5x más 1 más g, que es 4x menos 3. Entonces ahora simplificamos y nos queda x cuadrada menos 5x más 4x menos x más 1 más 3, perdón, más 1 menos 3, nos queda menos 2. Y este es el resultado de f más g. Calculamos su dominio, como es una función cuadrática, de menos infinito a infinito. Es lo mismo que yo realice f más g, que también se puede representar así, a que hagamos g más f. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo sumar f más g que g más f, por la propiedad conmutativa de la suma. Ya lo habíamos visto en números reales. La suma es conmutativa. Podemos tener también la resta, f menos g. ¿Cómo lo voy a poner aquí? Entonces x cuadrada menos 5x más 1 menos, pero ahora entre paréntesis, 4x menos 3. Este menos va a afectar a ambos signos del paréntesis. Este menos va a afectar aquí y acá. Entonces hay que tener cuidado de poner este paréntesis. Nos quedaría x cuadrada menos 5x más 1 menos por 4 menos 4x menos por menos más 3. Ahora sí, simplificamos términos semejantes, que serían estos dos, y nos queda x cuadrada menos 5x menos 4x menos 9x más 1 más 3 más 4. El dominio de esta función es de menos infinito a infinito, porque también es una función cuadrática. Aquí hay que tener cuidado porque la resta no es conmutativa. F menos g es diferente de g menos f, porque si me pidieran g menos f, pondríamos primero la función g menos, entre paréntesis, la función f. ¿De acuerdo? Entonces no es igual en la resta. En la suma sí es igual, porque por eso se llama conmutativa. En la multiplicación, f por g, aquí sería una multiplicación de polinomios. Entonces multiplicamos, escribimos x cuadrada menos 5x más 1 por 4x menos 3. Y vamos a multiplicar término a término, x cuadrada por 4x, x cuadrada por menos 3, después menos 5x por 4 y después por 3, y el 1 también por ambos términos. Si aquí son 3 términos y aquí 2, el resultado me debe dar con 6 términos. Entonces vamos a resolver. Voy a borrar esto de aquí y resolvemos. Entonces decimos x cuadrada por 4x, 4x cúbica. X cuadrada por menos 3, menos 3x cuadrada. Después menos 5x por 4x, menos por más, menos 5 por 4, 20, x, ese 20 quedó feo, 20, 20x por x, x cuadrada. Y después menos 5 por menos 3, menos por menos nos da más, 5 por 3, 15, x. Ahora más 1 por 4x, más 4x. Y por último, más por menos, menos 1 por 3, 3. Simplificamos los términos y nos queda entonces 4x cúbica pasa igual, sumamos estos dos términos, menos 23x cuadrada más 15 más 4, 19x menos 3. Y el dominio es de menos infinito a infinito, porque es una función cúbica. Ahora,
La multiplicación es conmutativa, es decir, f por g de x es lo mismo que g por f, o sea, da lo mismo multiplicar g por f que f por g, sí, es conmutativa. De acuerdo, el resultado será el mismo si primero ponemos g y después f. Enseguida tenemos la división, f entre g, x cuadrada menos 5x más 1 entre 4x menos 3. Si aquí puedo simplificar, bueno, factorizar arriba el numerador y el denominador, entonces lo hago para tratar de simplificar, pero si no lo puedo dejar indicado así. Ahora mi dominio ya no es de menos infinito a infinito, porque aquí abajo hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que ese valor de abajo, como es el denominador, no puede ser 0. O sea, 4x menos 3 debe ser distinto de 0. Si despejamos, esto es como si fuera una desigualdad. Tiene que ser mayor que 0 o menor que 0. Entonces, 4x tiene que ser diferente de 3 y x tiene que ser diferente de 3 cuartos. Es decir, x puede ser mayor de 3 cuartos o puede ser menor que 3 cuartos. ¿Cómo escribo eso como conjunto? Pues es desde menos infinito hasta 3 cuartos y aquí es abierto para que no sea 3 cuartos, ¿verdad? Unión de 3 cuartos hasta infinito. Ahí está. Pero no es lo mismo dividir f entre g de x, es diferente de dividir g entre f. ¿De acuerdo? Entonces la división no es conmutativa. Vayan haciendo sus anotaciones. Ahorita les va a dejar ejercicios de este. Y por último, esa función. Esa bolita abierta, si se dan cuenta, no es igual que la multiplicación. Se llama función composición. Esta bolita está abierta. Aquí este es un punto. Este es un circulito abierto y se llama función composición. ¿De qué se trata la función composición? Si yo tengo f composición g, dice que voy a sustituir g dentro de f. También puede ser al revés, sí, ahorita lo hacemos. A ver, ahorita no lo tengo. Entonces vamos a borrar la parte de arriba para poder tener más espacio. Entonces, si vamos a hacer la función f composición g, significa que vamos a sustituir la función g toda en f. Entonces mi función base es f. Mi función base es esta. Acuérdate que cuando iba a sustituir algo ahí yo te había explicado que le pongas paréntesis al cuadrado menos 5 en lugar de la x, paréntesis más 1. Es como si hiciera f de g de x. En los paréntesis que voy a meter la función g, que es 4x menos 3. 4x menos 3 y 4x menos 3. Y resuelvo lo más que pueda. Ahí tengo que resolver un binomio al cuadrado y después una multiplicación. ¿De acuerdo? Procedemos entonces. Vamos a resolver el binomio al cuadrado del primero, 4 al cuadrado, 16x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, 4 por 3, 12, el doble, 24x, más el cuadrado del segundo más 9, menos 5 por 4x, menos 20x, menos 5 por menos 3, más 15, más 1, y resolvemos. Bueno, más bien simplificamos. Entonces el 16x cuadrada pasa solito, menos 24 menos 20 menos 44x, y después más 9 más 15 más 1. Eso nos da 9 más 1, 10, más 15 más 25. Y esta es la composición, o la función, perdón,
F composición G. Vamos a hacer ahorita como ejercicio G composición F. ¿Cómo nos quedaría? A ver, G composición F. Significa que mi función base es G y en G voy a sustituir F. Entonces mi función base es G, entonces es 4x menos 3. Y en este paréntesis voy a escribir toda la función de F. Yo puedo hacer más grande el paréntesis, ¿no? Ahí lo hice chiquito, pero lo puedo hacer más grande. X cuadrada menos 5x más 1 y resolvemos. Esta solución es más fácil porque solo hay que multiplicar por 4. Entonces 4 por x cuadrada, 4x cuadrada, menos 4 por 5, 20x, más 4 por 1, 4, menos 3. Simplificamos, 4x cuadrada, menos 20x, más 4 menos 3, más 1. Y esta es mi función. El dominio de ambas, como son funciones cuadráticas, es de menos infinito a infinito. Se puede hacer también G composición G o F composición F. ¿Qué significaría? Sustituir una función en la misma función. Por ejemplo, G composición G significa que mi función base es G y sustituye en la misma. Entonces nos queda 4x menos 3. ¿Y qué voy a sustituir en el paréntesis? La misma función, 4x menos 3. ¿Qué me queda? 4 por 4, 16x, 4 por menos 3, menos 12, menos 3. Simplificamos, 16x menos 12 menos 3, menos 15. Ese es mi resultado, ¿de acuerdo? Entonces ahora ustedes lo van a intentar con las siguientes funciones y suben su trabajo a Moodle. La primera función es x cuadrada menos 3 y la segunda raíz de x más 5. A ver, intentémoslo entonces. F más g, f menos g, f por g, f entre g y f composición g. ¿Sale? Realícenlo entonces ya de ejercicio y lo suben a Moodle. El siguiente ejercicio, mi función x es una función racional y mi función g también. Entonces me va a costar un poquito más de trabajo hacer la suma, la resta, multiplicación, división y composición. Pero cualquier duda, por favor, la mandan al chat.